Los que se acaban de sintonizar, tuvimos un segmento bien interesante, un poquito más temprano, donde discutimos acerca del impacto de la visita de Agustín Laje, pero sé que la gente se quedó con ganas de argumentar, de participar, ¿no? El primer segmento fue estos animadores opinando del impacto de Agustín Laje. En la plataforma ahora es para ti. Quiero que seas breve en tu análisis y exposición de cómo te impactó el contenido de las conferencias de Agustín Laje para darle la mayor oportunidad posible a todas las personas que estuvieron expuestos al mensaje, a las conferencias, tanto aquí en los programas que hicimos en Ruta, como en las distintas iglesias y foros donde él estuvo. Así que en esta mañana abrimos las líneas para ti. En este momento eres tú el que nos expresas, ¿verdad?, tu impacto, tu opinión. Cualquiera de la comunidad LGBTQ que sintoniza Nueva Vida y que estuvo expuesto al mensaje y lo impactó de manera positiva, lo puede también hacer llamándonos y participando de este segmento que también sería para ustedes. 787-993-9700 disponible, y el WhatsApp de Nueva Vida también, mensaje de texto por ahí, 939-210-9263. Así que vamos a las líneas telefónicas para hablar con nuestra gente y que nos cuenten lo que les pareció. Yes. Las redes sociales han estado atestadas de comentarios de todo tipo. De hecho, totalmente. Mucha gente que se encontraba uno en la calle y comentaban de lo bueno. Mira, yo sé de gente que no sabía y a través de nosotros comenzaron entonces a seguirlo. Es que eso es lo que invita. Correcto. A que uno siga aprendiendo. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Le habla la señora Flores para comentar sobre el caballero que tuvo en el programa. Cuénteme. Yo estoy de acuerdo con todo lo que él dice, porque yo veo la palabra y existo a la iglesia y tengo una doctrina bien profunda sobre la palabra. Yo estoy de acuerdo en todo lo que él habló. Pero yo le extendería una invitación al caballero que lea la Biblia también, porque todos los puntos que mencionó da la casualidad que conecta con la palabra de Dios. Así es. Esa es mi opinión. Sí, perfectamente, estamos totalmente de acuerdo. Precisamente por eso lo traemos, porque aunque él no utilice la Biblia como un libro de referencia, todo el tiempo el contenido de lo que trae coincide, está en línea con lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a más. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Josué Pagán de Ponce, Puerto Rico. Mira, estoy sumamente agradecido por lo que ustedes han hecho con Agustín Laje. Soy una persona, ¿verdad?, con un niño de 4 años, soy educador, soy maestro, tengo un bachillerato en educación, una maestría en educación también, desarrollo curricular en historia. Y cuando entramos a la sala de clase, y yo, ¿verdad?, vamos a decir así, me identifico mucho con Agustín, porque pues me gusta llevar datos, especialmente en una clase de historia, donde, ¿verdad?, han habido mucha manipulación dentro de la misma clase. Cuando llevamos datos como esto a los estudiantes, abrimos los ojos, ¿sabes? Los estudiantes dicen, mira, mister, yo no sabía que eso estaba pasando, o mira, mister, yo no sabía que eso fue lo que estaba ocurriendo en aquel momento y está impactando ahora. So que yo creo que Agustín nos abrió los ojos a los conservadores más allá de lo que estamos pensando, porque fue grandísimo el movimiento. Y nuevamente, gracias. Cuando vuelvan a traer, quiero ir a verlo, de verdad. Claro que sí. Cuenta con eso, que vamos a repetir. Cuenta con eso. Eso es así, lo vamos a repetir. Sí, lo vamos a repetir. Sí, lo vamos a repetir, y lo más probable sea este mismo año. Qué bien, Sí, qué bien. Todo el mundo esté pendiente a eso. Continuamos en Ruta Buen Día. Buen día. Sí, adelante. Mi corazón, yo estoy muy de acuerdo con lo que él plantea. Mi pregunta es si la cuestión de las clases estas que quieren dar nos va a servir de provecho para que cuando estos niños sean adultos no sean unos maltratadores. En lo absoluto. En lo absoluto no es así. Las clases que pretenden dar los acondiciona, los disciplina en las conductas de la ideología de género, y para nada los sensibiliza a que sean menos violentos o que no maltraten a la mujer. ¿Por qué? Porque como dice Agustín, Argentina es el país latinoamericano donde más la ideología de género está en práctica,
Y en Argentina el maltrato y la violencia contra la mujer sigue creciendo. Lo mismo que en España. España, exacto. Sí. Los otros días ustedes hablaban del maltrato a la mujer. Traté de comunicarme con ustedes y no pude. Yo soy sobreviviente de maltrato. Y yo tuve que buscar la manera de cómo salir huyendo de esa casa. Pues porque era mi vida o era la de él. Sí. Y porque él me amenazaba con quitarme la vida y quitársela a él. Wow. Qué bueno que es sobreviviente a violencia doméstica. Sí. Qué bueno que pudo salir. Sí, pude salir porque pude cambiar una de las llaves que él tenía en su llavero, porque cuando él decía encerrarme y llevarse las llaves, me tenía todo el día encerrada en un segundo piso y yo lo único que pensaba era cómo salgo de aquí si hay una emergencia. Sí, la ideología disculpe, continúa. Y logré cambiar una de las llaves y logré salir huyendo a las 4:30 de la madrugada. ¿Cuánto hace que ya estás libre de eso? ¿Cuánto hace que ya superaste esa situación donde ya él no está en tu panorama? Ok, él no está en mi panorama desde hace 2 meses, pero eso me llevó, no tan solo el que no estuviera con él, porque estando lejos de él, pues me percaté que un hombre que no puede ser buen hijo, no puede ser buen esposo. Y un hombre que habla mal de su mamá, pues no puede hablar mal no puede hablar bien de su esposa. De su esposa, eso es así. Siempre me mantuvo escondida, hasta de sus propios hijos. Para él yo no existía, hablaba con otras mujeres delante de mí porque él vivía solo. Entonces, pero que eso no me hizo tanto daño como el cambio tan abrupto que tuve que dar, y eso me llevó a un hospital psiquiátrico. Wow. Yo te agradezco la llamada y qué bueno que saliste, pero si la ideología de género o la enseñanza con perspectiva de género evitara hombres como el que tuviste, yo sería el primero en apoyarla. Precisamente porque estamos convencidos y la data demuestra y la ciencia demuestra que los hombres no cambian por la enseñanza con perspectiva de género. Por eso es que estamos diciendo que es una mentira y que apoyar la ideología de género sería perpetuar el maltrato hacia ustedes. Sería perpetuar que haya violencia contra ustedes, porque la enseñanza con perspectiva de género para nada abona a la solución de la violencia contra la mujer. Qué bueno que saliste. Y Vamos a más. Hay mucha confusión, ¿sabes? Hay mucha confusión y piensan que sí, que eso apoya, que las clases van, y para nada, en ninguna parte se ha dicho ni se va a decir que no tiene nada que ver con esto. Puede sonarle a mucha gente cruel, pero es una ilusión. Sí, claro. Es una mentira. Claro. Es una mentira absoluta. Hay que buscar otras alternativas y las hay. Eso es. Adelante, buen día. Hablando del impacto de la visita de Agustín Laje a Puerto Rico, ¿cómo te impactó el contenido de su enseñanza? Buenos días. Hola, buen día. Sí, buenos días, Dios los bendiga mucho. Amén, amén. Como siempre, unos temas extraordinarios. Yo los felicito en gran manera. No conocía realmente a Agustín Laje, pero me enviaron, después que estaba aquí sonando en Puerto Rico, me enviaron un video desde la Florida. No sé si ustedes han visto un video que él tiene de la generación idiota. Sí, claro. Ese video me lo enviaron y yo me quedé impactada. ¿Y sabes lo más bonito? Que le doy gracias a Dios, porque todavía en muchas mentes se creen que los cristianos no pueden hablar, no pueden sobre ciertos temas abrirse abiertamente, y eso fue lo que más me llenó de satisfacción, con la verbosidad extraordinaria que él expone los temas bíblicamente. De verdad que me encantó. Gracias por estar acá y qué bueno que te edificó. 787-993-9700, y también la gente que a través del WhatsApp se comunica con nosotros, y estamos hablando acerca del impacto de Agustín Laje y su visita a Puerto Rico. Muchos lo seguíamos desde hace un par de años ya, y era como que un deseo bien especial contar con su apoyo aquí en Puerto Rico. De hecho, cuando estaba en República Dominicana, muchos nos preguntaban, yo era uno que decía, pero ¿por qué no está tan cerquita? ¿Por qué no viene para acá? Porque un brinquito no cae acá. Tan cerquita que estamos, ¿verdad? Adelante, buen día. Dios les bendiga. Buenos días, Santolaya, en su casa. Eso. Ustedes siempre la pasan por encima de las nubes. Mira,
de verdad, los temas que él trajo estaban súper espectaculares. Ojalá hubiera mucha gente que se pararan en la brecha y hiciera lo mismo. Estoy bien agradecida, me ayudó un montón, y así yo tengo 2 nietas, y verdaderamente yo creo que ese hombre debe de volver a Puerto Rico. Y juntarlo con él y dar la milla extra y apoyarlo en todo lo que está haciendo, igual que ustedes. Dios me los bendiga. Omaira, Moraima, aunque nos duelan los pies, vamos para adelante. Vamos para adelante, eso es, mamá. Sigue para adelante, corriendo la carrera. Buen día. Buen día. Buen día. Pues a mí, aparte de todo lo que yo he ido aprendiendo con ustedes, lo que Dios le da a uno, porque ya yo soy vieja y ya Dios le va hablando a uno y uno va viendo las cosas como están pasando en el mundo. Y que Él lo venga a reforzar con tanta sabiduría, con tanta elocuencia, con tanto contenido, me da hambre de continuar sabiendo, me da mucha pena la sociedad cómo se encamina, pero lo tengo tan claro, les agradezco tanto por todo lo que hacen, porque nosotros nos podamos nutrir y aprender y poder llevar el conocimiento a estos ciegos que no quieren ni oír ni saber. Exacto. Porque por más que uno habla, no quieren saber. Pero les agradezco mucho que lo hayan traído y aprendí muchísimo más, reforcé todo con él. Excelente. Muchas gracias. Y ando buscando más. Qué bueno. Qué bueno, nos alegramos. Aquí tienes una persona que va a pasar ese conocimiento, que va a marcar a sus nietos, que va a marcar a la nueva generación, que es lo que queremos, porque ya nosotros estamos formados, no nos pueden dañar, pero a las nuevas generaciones sí. Aquí nosotros tenemos en Puerto Rico nuestros propios lajes, ¿verdad que sí? Yo creo que están en proceso. Algunos no los conocemos, tal vez porque no se atreven a hablar. Yo espero que con este proceso se empoderen y se atrevan. Hay cosas interesantes que estamos hablando con Agustín, ya Mario Rosario, a quien agradezco porque le encomendé la agenda de Agustín como parte del equipo de 97.7. Se van a dar unas cosas bien interesantes con Agustín Laje, que precisamente van en la línea de entrenar a nuevas generaciones en estos temas. Eso, adelante, buen día. Buenos días. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Mi amor, ¿cómo te impactó? Hola, me llamo desde Isabela. Quiero decirte que les quiero felicitar porque ustedes son los únicos que no han doblado sus rodillas ante los baales modernos. Hay una presión bien grande. Yo estuve en la conferencia que Agustín dio el sábado en Quebradillas, a pesar de que pues, lo puse en el chat de un chat que nosotros tenemos en la iglesia. Miren, voy para allá, ¿quién quiere montarse conmigo? Fui solita, pero le agradezco a mis pastores quienes me han encomendado a mí a yo transmitir toda esta información que he recopilado a la congregación. Y es bien importante, yo tuve la oportunidad de hablar frente a la congregación y les hablé: despierte pueblo, esto no se trata solamente de una cosita, los nenes no, eso no tiene nada que ver, es equidad. Y no es eso, por favor, no sigan haciéndose eco de las voces que quieren engañarnos. Y bien importante también, otra cosa bien importante, ayer en las redes, una persona que yo tengo en mi grupo, a pesar de que yo sé que es una persona que es católica y es hasta capellán y todo, se puso... no me gusta el discurso de odio que Laje trajo. Yo ¿viste alguna de sus conferencias? Me parece que no, porque es lo último que él plantea en su al contrario, él felicita a la mujer por su empoderamiento y en ningún momento le tiró a la comunidad. O sea, edúcate. Y rápidamente, ahora cada vez que yo veo una publicación de él, yo la tagueo. Mira, vete. Inclusive en la misma publicación que yo hice en sus redes, hubo muchas personas que me le dieron like. O sea, que tenemos que defender, no la figura de él, porque ahora están poniéndonos como que nosotros lo tenemos como un ídolo. No, es que él lo que trae es información que va a abrirle los ojos a muchas personas y la izquierda lo considera un peligro. Hay que orar mucho por él, porque yo sé que las huestes de satánicas están haciendo confabulaciones contra él y nos paramos en la brecha, que el Señor lo cubra con la sangre, porque es una voz bien importante que nosotros tenemos que defenderla cuando veamos que están diciendo mentiras del mensaje que él trae. Te agradezco mucho, que bien lo resumiste, que bien lo dijiste. Cualquiera que en esta etapa piense que la enseñanza con perspectiva de género es equidad del hombre con la mujer, se ha convertido en una persona que porta la mentira, que ha creído la mentira y que está haciendo un papel de tonto o de tonta en esta etapa del juego. Eso fue lo que vendieron, esa fue la mentira que vendieron y que siguen vendiendo. Mientras creas que la enseñanza con perspectiva de género promueve
la igualdad del hombre con la mujer y promueve que el hombre no sea violento con la mujer, has creído dos rotundas mentiras que en los países donde se ha puesto en práctica no ha redundado en absolutamente nada que tenga que ver con menos violencia contra la mujer. Precisamente la visita de Laje era para que entendieras de qué trata la enseñanza con perspectiva de género y no sigas repitiendo esa mentira. Habrá gente que su entendimiento se le alumbró, que sus ojos por fin vieron. Habrá otros que ni siquiera se exponen al mensaje y siguen creyendo la mentira de que la enseñanza con perspectiva de género promueve la igualdad del hombre contra la mujer. Así mismo. Lo que pasa es que se han vuelto esa gente expertos en confundir. Sí. ¿Ves? Y les ha salido bien hasta acá. Exacto. Pero están perdiendo terreno. Eso es así. Aceleradamente. Y cuando se pierde terreno, se va a hacer lo que sea para volverlo a recuperar. Exacto. Y eso es lo que vemos que están haciendo. O sea, ganar en tu propio terreno, que te ganen una batalla en tu propio terreno, duele. Y se inventan cosas para que eso no se dé. Adelante, buen día. Adelante, buenos días. Buen día. Sí, buen día. Adelante. Bendiciones. Bendiciones. Estamos contigo. Mira, algo que a mí me preocupa es la postura de lo que es nosotros la iglesia. Soy pastor del barrio Guaraguao de Guaynabo y yo siempre estoy enseñando eso. O sea, estamos de acuerdo en la agenda política que está detrás de todo esto, pero llevo a la iglesia como tranquila, como sosegada, como si esto no fuera un sueño. Entonces, siempre algo con que yo empiezo mis conferencias y mis enseñanzas es que el 4 de Romero tuvimos la oportunidad de hacer un cambio real y no lo hicimos. Entonces, ahora viene el gobierno a tratarnos de imponer y la iglesia, porque este evento era para que la iglesia se desbordara y dijera, mira, la agenda está llena, y no lo hizo, porque vamos de una generación completamente detrás de nosotros no educada, no mal educada, no educada, que es diferente respecto a unos temas que van a estar tocando la sociedad y van a estar debilitando el desarrollo social. Pastor, continúe con su trabajo. Hay procesos que toman tiempo. Nueva Vida lleva los últimos 20 años de manera consistente educando en este sentido y ya usted ve en las llamadas de los oyentes cómo hemos avanzado. El punto principal es ese. Estamos avanzando. Cada día hay más familias, más padres, más abuelos que entienden el peligro de la ideología de género, entienden el concepto y están llevando la información. Hemos avanzado, hemos estado ganando un terreno vertiginoso. Las conferencias de Laje estuvieron llenas de líderes y de pastores. Tuvimos el viernes a la Frape, el jueves a la Frape en la conferencia de la mañana. Había cantidad de pastores allí, había cantidad de profesionales cristianos allí. Estaba Elizabeth Guidini allí, ¿verdad? Y me encantó cuando en el evento de Liz Millán habló también de cómo le impactó la conferencia de Agustín Laje, siendo Elizabeth Guidini una veterana en temas de familia y que entiende muy bien el concepto, ¿no? Vimos la parte política, yo creo que la parte política de la ideología la estamos entendiendo y viendo ahora. Estamos ganando terreno. Que había o hay un nivel de indiferencia, totalmente de acuerdo, pero estos eventos son para que la indiferencia se sacuda. Claro. Y lo estamos logrando, de verdad que se está logrando. Y es el primero de muchos que se van a estar haciendo, de varios que se van a estar haciendo precisamente para instruir a la gente. Así es. Así que para el próximo, vaya ya pensando Hay mucha esperanza sobre este país, Sí, mucha. Sí, claro que sí. Una más por acá, adelante, buen día. Saludos, Dios es bueno, hablar criollo. Un abrazo, les amo. Hola, criollo, bendiciones. Papá. Eso es, mire, quería decirle que como testimonio, estuvimos el viernes ministrando en Río Grande. Mientras administraba, me inquieté al terminar la administración, que nunca lo había hecho, quitarme el sombrero de ministro y dejar saber lo que estaba sucediendo, como para hacer un test. Sí. Y lo hice. Al terminar, pues, me quité el sombrero de ministro, me puse el de padre, abuelo, tío, y dejé saber lo que estaba sucediendo para ver si se habían enterado del trabajo de Nueva Vida y el pueblo cristiano con relación a este tema. Y para mi sorpresa, el pastor me dijo, estuve en la conferencia y se apoyó en el mensaje que llevé al final y orientó a la iglesia y se comprometió a seguir orientándola porque se dio cuenta de eso mismo, que es una lucha que se lleva por mucho tiempo y ahora la iglesia está
despertando y agarrándose con mucha fuerza para enfrentar toda esta trampa que viene por tiempo acomodándose, y es una lucha, como dice Juan Carlos, de muchos años. Ayer me salió a mí uno de los recuerdos del 2013, unos posts que yo puse en Facebook. Con relación a lo mismo. Lo que quiero decir es que este fin de semana, esta semana, mi corazón está contento porque vi movimientos bonitos de la iglesia despertando en favor de la niñez y de la familia. Así que podemos decir que Dios es bueno y vamos para adelante. Amén. Un abrazo, criollo, un abrazo. Se está ganando mucho terreno. Yo otra vez agradezco la colaboración de la FRAPE, agradezco a la pastora Iris Nanet Torres, que fue la que nos proveyó la sede de su templo, de su iglesia, allí en la 167 de Bayamón. Agradezco que la pastora Wanda Rolón nos permitiera grabar un programa con Agustín Laje. Ese programa va a impactar mucho en las facilidades de CTNI, que es el canal de la pastora Wanda Rolón. Nos proveyó, ¿verdad?, las facilidades y el personal para que grabásemos ese programa, que anunciaremos, ¿verdad?, prontito la transmisión de ese programa. Agradezco al pastor René Pereira en Ponce, que estuvo a cargo de reunir a los pastores de la zona sur. Agradezco a los pastores de la zona norte y a la diócesis de Arecibo. El mensaje ha comenzado a correr más que nunca. Todos los ángulos que Agustín Laje trajo y la enseñanza en la parte de la estrategia política de los ideólogos del género, la estamos comprendiendo bien, la estamos entendiendo bien. Así que estamos ganando terreno. Una de las cosas que me llena el corazón de esperanza, demasiados jóvenes participando también en estas charlas, entrenándose. Y si a nuestros jóvenes, que son la nueva generación, a quienes ellos quieren engañar, se empoderan de este mensaje, ellos van a ser los que, con las estrategias de jóvenes y siendo jóvenes de tú a tú, llevarán el mensaje correcto a estas nuevas generaciones para que no los cojan de todo. Eso es. Tengo un último comentario en forma de pregunta. Claro. Mañana, el día 1 de junio, un poco más de 2 meses, sin duda alguna las escuelas van a abrir. Y hay ideología de género sí o sí. Para agosto. ¿Qué vamos a hacer? Yo no voy a adelantar en alguna de las estrategias que estamos planificando en relación a eso. No quiero adelantar ninguna, pero vamos a hacer algo. La respuesta es: vamos a hacer algo. Muy bien. Estamos listos entonces para Claro que sí, así es. Señoras y señores, Liz Millán es lo próximo. Nadie se vaya. 8:23 en la mañana. Esto es En Ruta.